Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, una jornada en la que la información desde primera hora de la mañana, pues está centrada en la frontera ruso-ucraniana, donde se ha producido, pues la peor de las previsiones, las peores previsiones se han confirmado, y desde primera hora de la madrugada las fuerzas del ejército ruso están invadiendo Ucrania. Los combates se sitúan en la zona de frontera y también lanzamiento de misiles al interior del país. Pues los muertos ya se cuentan por centenares, tanto militares como civiles. La presión internacional se centra ahora sobre Vladimir Putin para ver si ordena parar esta invasión. Mientras tanto, los ucranianos están decididos a resistir. Es la información de entrada de una jornada que también nos deja otras noticias que lógicamente se quedan pequeñas ante lo que acabamos de contar. Carmen Bragaño, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué noticias nos encontramos a nivel nacional, regional y local? A nivel nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que España defenderá la legalidad internacional y que las agresiones de Putin no pueden quedar impunes. A nivel regional. A nivel regional comienza la fiesta de las comadres en Pola de Siero y los negocios, como quieren. Pues algún día recordaremos que a la vez que se iniciaba la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues arrancaba la fiesta de comadres, lo que son los polos opuestos de dos lugares situados a miles de kilómetros de distancia. A nivel local. En Oviedo, Patrimonio da luz verde a la rehabilitación del campanario y la torre de la catedral, que supondrá la limpieza de los parámetros interiores, pechinas y mechinales del cuerpo del campanario, así como el saneado y restauración de zonas puntuales de las fábricas pétreas de los ventanales góticos. En total que se va a rehabilitar esa parte tan importante de la catedral, porque te veo muy de pechina y machinal, sí, pero bien, en este caso, para los que somos más profanos en la materia, señalar que los trabajos también recuperarán y permitirán exponer al público la maquinaria del reloj de la torre. Una pieza diseñada por el prestigioso relojero Ramón Durán allá por el año 1787. Ahí es nada, y dando la hora y las campanadas. Las 7 campanas de la torre gótica de la Catedral de Oviedo se limpiarán y las estructuras de madera que la soportan se tratarán con aceite de linaza y barniz. La Catedral de Oviedo, que está de cumpleaños recientemente, pues una buena noticia también para ello. Carmen, al hilo de comadres, ¿vas a comadrar este año? Por supuesto. Por supuesto. Eso no falla. Ella se apunta a todo, sin duda. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con ya lo que son los temas del programa de hoy, como siempre, comenzando por la cabecera. Pues comenzamos el espacio de esta noche. Las peores previsiones se han visto confirmadas. Pues los analistas internacionales que preveían que la invasión rusa de Ucrania se iba a producir, pues al final tenían razón. Y esta madrugada, a esto de las 4 o 5 de la mañana, la hora en la que suelen comenzar las invasiones, pues las tropas rusas han cruzado la frontera de Ucrania, pues dando comienzo a esa invasión que ya se está cobrando vidas humanas, tanto de civiles como de militares en el país, que se ve rodeado por 3 flancos: al norte por Bielorrusia, al este por Rusia y en la zona sur por la parte de Ucrania. Malas horas para Ucrania, para Europa, para el mundo. En España viven actualmente en el entorno de 112.000 ucranianos. Varios centenares de ellos residen también en Asturias. Hace menos de un mes, en el programa La Caja Negra, que dirige y presenta Javier Neira, teníamos con nosotros una ciudadana ucraniana afincada en Asturias desde hace años, Valeria Sornoclei. Ella mostraba su esperanza de que quizás la paz, el diálogo se impusiera. Sin embargo, las peores previsiones, como decíamos al inicio, se han confirmado y la invasión rusa de este país, de Ucrania, ya es un hecho. Valeria, buenas noches. Buenas noches. Al final la moneda cayó cruz,
y los rusos Sí. ya han cruzado la frontera. Vives o vivías en la zona de Lvov, tienes familia allí, hija, nietos, ¿has podido hablar con ellos? Tengo hija y tengo nieto y sí podía hablar con ellos y hablo casi cada hora porque estoy muy preocupada, es normal, porque toda Ucrania está de fuego porque rusos meten misiles y no es una broma. Todos pensamos que empieza una guerra como antes de guerra, como Segunda Guerra Mundial, con tanques, con PJ y tal, pero Putin decidía meter misiles en nuestras ciudades por todas las partes de nuestra mapa, en absoluto. Tu familia está en Lvov, es una zona teóricamente alejada, o en la práctica alejada de la frontera rusa, pero ya han caído misiles en Sí, esa zona. ya han caído 2 misiles y ellos quieren que descartar, estropear todos los bases donde están nuestros militares, donde están nuestras como academias de militar y tal. Y esas sí es primeras cosas. Encima unos ¿cómo se llama? Estancias de electricidad, como él tiene idea estropear toda la Ucrania. Y bueno, yo antes de ayer cuando escuché Putin, cuando él pronunció su disputo, después que decidir entrar a Ucrania, no me parece que esta persona normal, me parece que esta persona tiene tanto envidia de nuestro país y nuestra gente, que a veces, no sé, me parece que puedo pensar de él igual como temporada de siglo pasado de Hitler, porque mira, Hitler tenía mucho envidia a judías. Y sabe usted, historia de judíos es horrible. Y ahora mismo Putin, de su pronuncio, de su discurso, metí mismas palabras sobre ucranianos. Esa me asusta tanto que... Dice Putin en su discurso que quiere desnazificar Ucrania. ¿Hay nazis en Ucrania? Sí, yo no sé. No, ¿qué va? En Ucrania no hay nazis. En Ucrania vivimos juntos, ucranianos, rusos, polacos, judíos, muchas nacionalidades que viven en Ucrania, porque mira, historia de Ucrania es muy a fondo y encima no es siglo pasado. Es muchísimos siglos. Y claro, de territorio de Ucrania crucé muchas culturas y nadie nunca escuchamos palabra fascista. ¿Entiende usted? ¿Por qué? Porque en mi ciudad, donde vivo yo, es ciudad que, bueno, de idioma preferida siempre estuve ucraniana, pero yo nací en Lvov. Crecí, estudié y tal. Y mi familia siempre hablaba ruso. Claro. Siempre hablaba ruso. Y ahora también con mi hija y con mi nieto hablamos ruso. Hablamos ucraniano, ruso. Yo conozco un par de idiomas y es normal. Hablo polaco, hablo ucraniano, hablo ruso, un poco español y algo español, más, pero bueno, y me parece que es normal. Cada persona que está inteligente, que está más o menos preparada para la vida, nunca no puede ser fascista. ¿Por qué? Porque tenemos siempre... mira, pensamos que todas las culturas del mundo es muy interesantes y todas las culturas del mundo podemos coger algo que nos interesa, que nos da a crecer.
Sí. Es así. Y Cuando habla con sus familiares, con sus amigos que viven en Ucrania, ¿están dispuestos a pelear, a defenderse o para los rusos va a ser un paseo? no, no, no. Vamos a pelear. Todos, todos. Mira, es de verdad muy curioso porque yo decía antes que Ucrania de temporada de Unión Soviética, cuando gobernó Stalin, Sí. Stalin hacía una mezcla especialmente de todas nacionalidades y muchos ucranianos estuve obligados a cambiar su vida Sí, totalmente, sí. su sitio para vivir. Mira, tenía que ir a Siberia, Sí. tenía que ir a Ural, y Sí. trabajaba por toda parte de Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el principio, idea de Stalin, en su cabeza, mezclar todas las nacionalidades para que nadie nos sentía como una persona, como un Como un pueblo, Sí, sí. sí, sí, y está. Exacto. Usted, vamos a ver, por la edad vivió bajo el poder de los rusos, cuando Sí, Ucrania estaba claro, integrada en la Unión Soviética. claro. ¿Cómo es vivir bajo el poder de los rusos? Mira, de mi temporada cuando yo nací, bueno, no puedo decir, mm, mira, Lvov, Lvov Sí, sí. es siempre una ciudad más cerca de Europa, más cerca de frontera de Sí, Polonia. sí. Entonces nuestra cultura siempre estuvo más cerca de europea. Escuchamos música, pensamiento nuestro, por ejemplo, de mi edad, Sí, de sí. mi infancia. Nosotros empezamos a pensar más abierto. Por ejemplo, mi mamá son comunistas. Y estuve muy de comunista. Y cuando escuchaba, por ejemplo, música que escuchamos nosotros, ella protestaba. Cuando nosotros empezamos a poner unas faldas cortas, es también no gustaba mucho. Y a mi edad, nosotros no queremos ser pioneras, komsomolces. Tenemos ya, fuimos a tener pensamiento más abierto. Pero bueno, quiero comentar alguna cosa. Sí. Mi mamá es jefa de cátedra, ella es docente y tal. Y vivimos en Lvov, tenemos nuestro piso, no vivimos peor de todos, no. Pero, por ejemplo, para comprar coche, Sí. para tener algunas cosas especiales no podemos. ¿Por qué? Porque sueldo de mi mamá estuve tan bajo que tenemos que seleccionar o vacaciones o ropa lujo, ¿entiende? Claro. Bueno, yo no quiero decir nada porque tenía deporte, yo tenía música, tenía muchos estudios, estudiaba en buena escuela y sí, posibilidades de estudiar teníamos muchísimo y calidad de estudio demasiado También. bueno. Claro. Pero ganancia, yo cuando vino a España y me fijó cómo vive gente normal y corriente que vive con unas personas. Y nuestras gentes siempre, mira, tenemos que trabajar más y ganamos una miseria. Claro. Porque todo para la guerra fría. Claro. Los países occidentales dicen a lo largo de la jornada de hoy que van a plantear sanciones duras a Rusia. El presidente Sánchez, por ejemplo, aquí en España, ha dicho... Muchísimas gracias al presidente Sánchez y españoles que nos apoya. Es de verdad. Ha dicho eso, que defenderá la legalidad internacional, que la agresión no puede quedar impune. Pero al final, ¿ustedes creen que se pueden quedar solos? ¿Que Europa les va a dejar solos? ¿O Occidente les va a dejar solos? No sé, yo no quiero ser pesimista,
pero en resultado estamos solos. El resultado, estamos solos. Encima Alemania nos Se ha puesto de lado. puesto de lado y prohibí que algunos países europeos nos manda arma que podemos de verdad contra misiles. Entonces ahora Ucrania tiene su arma militar y de verdad tenemos mucho orgullo de nuestro país y vamos a luchar. ¿Por qué? Porque mira, imagínate, ahora Ucrania, sí, yo no digo que es fenomenal, que tenemos una economía fenomenal, que tenemos un presidente fenomenal y todos tenemos muchos problemas, muchísimo. Un poco más que otros países, un poco menos. Pero gente, canales, televisiones, internet, nosotros podemos hablar y siempre podemos pronunciar su propia opinión. Imagínate, de 30 años que tenemos, aparte de Rusia y Unión Soviética, tenemos selecciones y tenemos poder seleccionar bien, mal, pero esa no es su propia propio, decisión. sí. Claro. Y Rusia, mira, es dictadura pura y dura. Si usted lo vi, ¿cómo se llama? Fragmentos, cuando estuve Putin con sus ayudantes, cuando decidí coger Donetsk para su protección. Donetsk ya hace 8 años de protección de rusos, pero ahora es oficial. Claro. Y cuando hablaba gente de gabinete de Putin, ellos tienen miedo de él fatalmente. Es dictadura pura y dura y Ucrania no quiere vivir en dictadura. Claro. Veía hoy en el telediario que Ucrania los ciudadanos, los ucranianos estaban en shock, los atascos a la salida de Kiev, la gente pues marchándose a velocidad de Kiev, yendo a los bancos a sacar dinero, yendo a las tiendas a comprar comida. ¿Ustedes nunca pensaron que les iban a atacar? No. Esa no es verdad. ¿No? Eso no es verdad. Todo funciona normal. Mira, Kiev normal, todas las tiendas están abiertas, nadie no anda con carriles llenos de compra, nadie, bancos funciona. Sí, claro que estuve una ataque de internet rusos a Ucrania y de una temporada, 2 o 3 horas colapsaba nuestros bancos. Pero ahora gente no quiere salir de su país. Gente está orgulloso que tiene su tierra, claro. ¿sabes? Y quiere luchar. Lo mismo que mi hija, yo preocupada mucho y bueno, y digo, vamos, si mamá, yo estoy aquí, ven para acá mientras todo está más o menos tranquilo. Y mi hija dice, no, yo voy a luchar. Y esa es realidad. Claro. Bueno, vamos a ver cómo deriva el tema, cómo van pasando las jornadas, a ver si pueden pararlo, aunque sea diplomáticamente al señor Putin, porque claro, el desequilibrio de fuerzas es muy grande. Ellos son muchos. Sí. Pero Ucrania es un país más grande que España en extensión y en habitantes por ahí. Tiene 42 millones de habitantes. Sí. Es un bocado muy grande para una sola vez, ¿no? Sí, pero si vamos a calcular cuántos misiles tiene Rusia, entiende usted, no necesito ni gente para entrar, ni tanques. Solo misiles, como hizo en Siria. ¿Recuerda usted? Siria es puro y duro misiles, como hizo en Afganistán rusos, que mataba pueblo y no... Mira, Putin dice, cuando tenía una entrevista con periodistas y algún periodista pregunté a Putin si usted va a empezar la guerra,
no tiene pena para su gente que va a morir. Y respondí él, Putin, Sí. que es presidente de Sí, sí, Rusia, sí. él respondí que, mira, los gentes para nosotros es igual que petróleo. ¿Entiende usted? Ya, sí. Y esa es en cabeza de él. Casi nada. Pues Valeria Sornoclei, ciudadana ucraniana residente en Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Todo el ánimo del mundo. Gracias. Y que puedan salir adelante, si no es solos, con la ayuda de Occidente, y que puedan resistir esta agresión o esta invasión que han comenzado los rusos desde primeras horas de esta madrugada. Muchísimas gracias. A usted. De verdad, gracias. Y ahora nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y estamos con el doctor Alain. Hasta ahora. Y vamos a hablar de la salud. A vuelta ya estamos con ustedes, hemos tardado nada en volver y vamos a hablar de la salud, y lo hacemos, como siempre, yéndonos hasta Candás, donde nos espera el doctor Alain Fernández. Doctor Alain Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches desde Candás, querido Juan, queridos amigos de Asturias Televisión. Bueno, vamos a hablar del tema de la salud, porque el mundo, decíamos antes cuando nos conectaban, que no está mucho para ver, pero hay que hablar de la salud porque el que era hasta ahora el enemigo público número uno de la humanidad, que es el virus, no se ha ido a tenor de los datos que conocemos de las últimas 24 horas en Asturias: 569 nuevos casos y un fallecido, una señora fallecida, en este caso una señora de 92 años. ¿Cómo vamos? ¿Cómo cerramos estos últimos 7 días? Pues ya ves que estamos más o menos a los niveles de hace una semana, ¿eh? Me sorprende además este dato porque, bueno, de todas maneras sabíamos que el descenso de esa sexta ola iba a ser, como siempre, en diente de sierra, ¿no? Sí. Hombre, vamos mejor, porque la ocupación hospitalaria está sobre el 7%, la UCI sobre el 9 y algo por ciento, por lo tanto, bueno, pues los niveles de hospitalización y de ocupación hospitalaria, y sobre todo de UCI, son razonables dentro de la gravedad de lo que estamos viviendo. Vamos por buen camino, pero todavía queda algo más, y estamos llegando al mes de marzo, que es lo que decían los modelos matemáticos, que preveían eso. Sí. El final seguramente se acerca al mes de marzo y todavía no estamos viendo el final, ¿eh? Efectivamente. Vamos a ver, el gobierno ya se plantea, ya hay, bueno, pues las primeras declaraciones en torno a no tener que utilizar la mascarilla en interiores. Vamos a ver, ¿esto es una noticia esperanzadora o, en su opinión, es muy pronto todavía, en su opinión profesional, es muy pronto todavía para hablar de esto? Es esperanzadora, está bien, pero yo creo que, bueno, es una manera de hacernos ver la luz al final del túnel, ¿no? Pero seguramente el gobierno va a esperar un poco más y va a esperar seguramente a que pasen estas fiestas antrocho de carnaval en toda España. Unas empiezan este fin de semana ya, algunas se prolongan, como en el caso de Oviedo, hasta el fin de semana que viene, o incluso en otras poblaciones asturianas más allá todavía. Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué pasa después de estas aglomeraciones de gente en muchos sitios, claro, al aire libre, eso sí, pero también en sitios cerrados, porque hay espectáculos dentro de teatros y cines o salas de conciertos. Hay que esperar un poco más, Te había dicho aquí la semana pasada que incluso los más peques de la casa tienen que esperar un poco más para quitarse la mascarilla en clase. Yo creo que vamos por buen camino, pero vayamos poco a poco. De nada sirve acelerar, quitar algunas medidas que nos han venido muy bien, para recaer. Hay que esperar para que esos niveles de contagio, esos datos que tú acabas de dar, estén muy por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes. Es muy importante esa referencia. Por lo tanto, todavía queda un pequeño camino. Que nos va a parecer muy corto, estoy convencido. Lo decía usted, media Asturias ya está de carnaval, otra media lo está preparando. Bueno, recomendaciones, aunque sean muy básicas y de sentido común a la hora de disfrutar de los carnavales, tanto para pequeños y mayores. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta que seguimos en pandemia. Y hay que tener en cuenta que tenemos que seguir con esa mascarilla. ¿Debajo de la máscara? Pues sí, igual sí.
¿por qué no? Yo lo aconsejaría. Y sobre todo si vamos a sitios cerrados, donde hay fiestas, hay bailes, ahí hay que tener la mascarilla. Está claro que esos locales tienen que tener esos medidores de CO2 para evitar esa saturación que puede favorecer el contagio. Hay que ser cautos tanto los organizadores como la gente que participa, Sí. ¿no? Yo creo que hay que seguir usando la cabeza. Pero eso ya lo vemos en las calles. Mira, este sábado pasado estuve con mis nietos, con mi hijo, mi nuera, mi mujer, en Oviedo, Sí. y pasaba por las calles y me llamaba la atención muchísimo que la gente seguía con las mascarillas. Yo, la verdad, tengo que decir que, salvo por las mañanas, que para evitar el frío me la pongo, cuando salgo a las 3 o cuando voy paseando de tarde-noche, intento quitármela. Eso sí, cuando veo que estoy acercando a un sitio donde hay mucha gente, me la pongo. Claro. Y si voy a un sitio cerrado, también. Pero me ha llamado la atención muchísimo eso. Hay muchísima precaución por parte de la gente y eso es un buen dato, la verdad. Claro. ¿Hay que descartar desde ya una séptima ola o hay que ser tremendamente cautos en cuanto, porque ya habíamos descartado o ya habían descartado muchos, bueno, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta? Es que nadie pensaba que iba a haber una tercera, una cuarta o una quinta. Acuérdate, al principio de la pandemia nos decían, es que después de la primera ola, en los años 20 del siglo pasado, cuando la gripe española, la mal llamada gripe española, mal llamada gripe me cansaré de repetirlo, Sí. pues hubo una segunda ola y nos echamos las manos a la cabeza. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo con una segunda ola? Pues miren ustedes, acá estamos viendo cómo pasa la sexta ola. Sí. Hay que ser cautos. Veremos realmente si después de estos carnavales hay una séptima ola. Sí, pero puede que mucho menor, de mucho menos intensidad, aparezca la variante que aparezca, porque siempre va a haber noticias de que aparece una variante nueva, ¿eh? No solamente la Omicron sigilosa, silenciosa, sino otras más. El virus sigue adaptándose al medio, ¿no? Pero la cantidad de gente que tiene, pues, que está inmunizada, bien Sí. por la vacuna, triple vacuna, bien porque se ha contagiado, es cada vez mayor. Por lo tanto, la posibilidad de que la gente se infecte o por lo menos que desarrolle unos síntomas graves después de una posible sobreinfección o doble infección, pues hace que estemos hablando de que si hay una séptima ola será mucho menos grave para el sistema sanitario y para la población general que las anteriores. Claro. Quien ya se prepara y a velocidad para una desescalada y para atender casos pendientes y demás, bueno, pues es el sistema de salud, ¿no? ¿Son preocupantes las listas de espera que nos encontramos después de lo más fuerte del virus o son asumibles precisamente por el sistema? Hombre, serían mucho más asumibles por el sistema si el sistema pusiera más medios. Es decir, si se contratara personal sanitario. Sí. Porque no solamente es que el sistema vaya a asumir esas listas de espera, es que el personal que va a atender esas listas de espera está en un momento de saturación casi absoluta. Hemos visto estos días cómo las enfermeras, a través de sus sindicatos, protestaban por su situación. Hemos visto también, he oído cómo el presidente del Colegio de Médicos, leído hace unos días en Nueva España, el presidente del Colegio de Médicos de Asturias también incidía en lo mismo. La inversión en sanidad es muy importante, no solamente en época de pandemia, sino ahora mismo. Y lo que está claro es que hay mucha gente en listas de espera, mucha gente padeciendo sufrimiento, con sus patologías que siguen verse resueltas y obviamente hay que poner los medios, todos los medios, para que las listas de espera desaparezcan, para que los pacientes sean atendidos y sobre todo para que no rompa el sistema sanitario por la parte más débil y más saturada ahora mismo, que es la de los profesionales de la medicina. Hay que poner los medios. Eso no significa, por ejemplo, yo leía hace unos días que se pretendía volver a que algunos facultativos mayores de 55 años pasaran consulta por las tardes en centros de salud. Eso está bien, puede venir bien, pero estamos hablando más que nada de listas de espera, sobre todo en atención hospitalaria, en especialidades. Y ahí es donde habría que hacer mayor la inversión. Es un momento difícil para el consejero de Sanidad del Gobierno Principal de Asturias, para Pablo Fernández Muñiz, y para todos aquellos consejeros que también, después de afrontar estos 2 años con un estrés constante, pues tienen que enfrentarse ahora mismo a la realidad de nuestro sistema sanitario, que también está estresado.
hay que, entre todos, unir fuerzas para salir adelante y para una cosa muy importante, hacer posible que los pacientes, que las patologías de los que padecen, de los que sufren, se vean resueltas. Claro. Y hablábamos en el programa de ayer, bueno, de dificultades de aprendizaje que tuvieron o que están padeciendo algunos críos que comenzaron a escolarizarse en pandemia. Bueno, pues Sí. dificultades para aprender a hablar, incluso para aprender a leer y demás. Hablábamos también de los cuidados paliativos en la tercera edad, ¿no? Los cuidados paliativos en Asturias. La tercera edad quizás fue uno de los sectores de población que más sufrió el confinamiento, porque los niños lo sufrieron, pero se recuperan. La tercera edad cuesta más volver a arrancar el motor, considero. ¿Cómo después de la pandemia, en la desescalada, lograr un envejecimiento activo? Eso es complicado. Pues en tu misma pregunta, dar la respuesta, ¿eh? Que el envejecimiento sea activo, que se vuelva a la normalidad de salir, de relacionarse. Tú decías al principio, sí, en efecto, los dos extremos de las poblaciones, Sí. los más pequeños y los mayores, fueron los más afectados. Pero tienes razón también en tu análisis. Los más jóvenes suelen adaptarse mucho fácilmente. Mira, hace unos días, un par de semanas, mi nieta Alicia estuvo confinada y mi mujer fue a cuidar tanto de ella como de su hermano porque los padres trabajan. Sí. Y lo llamativo es que la niña iba a la clase a través de estos medios, Sí. pero no solamente eso, sino que estaba en el recreo con sus amigas e incluso a la hora de comer. Claro. Los tipos de relación han cambiado mucho, pero se han adaptado mucho mejor los pequeños de la casa. Ahora sí, la gente mayor, y aquí vuelvo a hacer una hincapié, sobre todo en que esa gente mayor que nos está viendo, que ha pasado mucho tiempo, muchos meses, y incluso en algunos casos un par de años sin salir de casa, que empiecen a salir, a vivir poco a poco, poco a poco. Ese virus, sí, dicen, algunos dicen, está en el aire, sí, pero toda esa gente mayor que nos está viendo, tienen ya las 3 dosis, Claro. ya están protegidos. Claro. Y si ese virus está en el aire y se contagian, aunque esa gente va a ir seguramente con la mascarilla durante muchos meses más, si se contagian van a ser síntomas muy leves. Y además hay que tener en cuenta que ahora las nuevas variantes son menos lesivas, menos dañinas para nuestro organismo, aunque tengamos una enfermedad crónica. Por lo tanto, hay que volver. Y eso es difícil, ¿eh? Yo veo gente mayor aquí que vuelve a salir con su hija del brazo por la mañana, por la tarde. O sea, sus hijos los vuelven a estimular para salir. Sí. Y se les ve con cierta dificultad. Porque lógicamente el hecho de no movilizarse, el hecho de repente de pararse, pues le cuesta mucho más a una persona con cierta edad para eso, para volver a moverse en un ambiente fuera de su hogar. Así que desde aquí insisto, y hay gente conocida mía que me está viendo y que me está diciendo, esto me lo dice por mí. Pues sí, lo digo por usted, señora, por usted, caballero. Claro. Hay que volver a salir, hay que volver a vivir. Que la vida son 4 días. Y aunque sea, entiendo, una estampa muy, muy cómica, o bueno, no cómica, pero que se comentaba jocosamente hace años, que se vuelvan a ver paisanos viendo las obras, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá, paisano viendo las obras y mujeres yendo a caminar por el paso marítimo o mojando los pies simplemente en el agua para sentir. ¿Por qué? Porque la vida entre las 4 paredes se limita muy mucho. Eso no es vivir, es subsistir. Vivir es otra cosa. Vivir es salir, coger el coche a lo mejor, ir con las amigas, con los amigos, ir a comer tranquilamente, ir a pasear, ir a respirar el aire puro. Y además, la gente mayor que nos escucha, que nos ve, sabe perfectamente que suelen dormir poco y madrugar mucho. Y a la hora en la que madrugan, a las 5 o 6 de la mañana, pueden salir perfectamente, que no se van a encontrar con nadie. Y pueden acercarse, bueno, aunque estos días la mar está un poco fuerte, hay mucha marejada, pero bueno, acercarse a oler el salitre y a meter los pies en el agua
o pisar la arena descalzo viene muy bien. Claro que sí, o recuperar esa tradicional escena de los domingos por la tarde, ver una pareja ya Sí, de ancianos por el Paseo Los Álamos, por ejemplo, en Oviedo, cogidos del brazo y él con el transistor así pegado aquí en el eso oído, también. Eso escuchando te iba a decir. escuchando a ver cómo iban los partidos, ¿no? Entrañables, entrañables, sin duda. Bueno, lo que también está ahí, y hay que poner mano en ello para jóvenes y para mayores, es el tema de la salud mental, ¿verdad? Sí, sí. Un estudio que vi hace unos días dicen que el 33% de la población juvenil se ve muy afectada. Hemos visto en consulta, y bueno, las consultas de salud mental, de psicología, psiquiatría, están totalmente saturadas, con citas incluso en lo público que pueden llegar a 3, 4 meses. Eh, es una parte importante y que está haciendo mucho daño. Y a la gente que padece eso, esté uno encerrada, porque hay gente que sale, que vuelve a la vida normal, pero sigue con ese dolor, ese sentimiento de pesar por todo lo que ha vivido y por todo lo que está pasando. Y a lo mejor hoy día, 24 de febrero del año 2022, mucho más. Mm. Esa gente necesita la ayuda de profesionales de la salud mental. Y hay muchos y muy buenos, tanto en lo público como en lo privado. Así que no lo dejen para mañana, salgan, consulten y recuperen también, Claro. desde ese punto de vista, esa vida normal. Claro. Quiero hablarle ahora, doctor, de un caso, en la recta final, de un caso que leí en el ABC sorprendente. El titular ponía: aumentan los casos de sarna en España. ¿Cómo puede ser y cómo se previene? Yo la sarna, dentro de mi ignorancia, pero casi me suena a un mal bíblico. Bueno, más que mal bíblico, es un mal que siempre ha existido en nuestra sociedad, ¿eh? Como la tuberculosis un poco, que era enfermedad endémica en Asturias, ¿no? Sí. La sarna pues, se contagia por un ácaro y se contagia sobre todo de piel, o mejor dicho, piel, tejido que haya estado contagiado por otra persona. Ajá. Antiguamente se da mucho en los acuartelamientos o en sitios donde había condensación de gente, donde no había un recambio adecuado de la ropa, ¿no? Claro. Pero sí, el tratamiento es muy sencillo. Aunque hay brotes, se suele tardar mucho en ver o en diagnosticar como sarna y uno piensa que es un picazón de otro tipo. Son esa picazón, ese prurito que a lo mejor aumenta por la noche, con pérdida de cabello, con enrojecimiento. Hay unas pústulas muy clásicas de la sarna y el tratamiento es muy eficaz, es una loción y también vía oral, ¿no? Claro. Pero ahora que hablas de la sarna y que hablé de acuartelamiento, en el día de hoy hablar de acuartelamientos es hablar de una cosa que yo no pensé que iba a hablar de ello aquí contigo en ningún momento. Sí. Al principio has dicho que tenemos una guerra contra un virus, ¿no? Sí. Pero en el día de hoy, 24 de febrero del año 2022, ha estallado una guerra en Europa. Sí. La sarna sí, en efecto, la sarna, yo me acuerdo de mi padre y mi abuelo, me contaban eso, que la sarna era la época del hambre, de los padecimientos, de la guerra civil, de la guerra mundial, y sin embargo ahora mismo estamos igual que cuando la guerra civil, cuando la guerra mundial, incluso si vamos más atrás en el tiempo. Yo hoy no sé por qué me acordé, al oír el presidente Putin hablar, me acordé de Roma y de Catón el Viejo, cuando insistía en decir: Delenda es Cartago, Sí. Cartago es Delenda, Sí. hay que destruir Cartago. Sí. Y lo demostró llevando al Senado romano, creo que una fruta, no sé si eran unas uvas, desde Cartago hasta Roma, y llegaron casi frescas. Sí. Y dijeron: el enemigo está a nuestras puertas. Sí. 2000 años después de las guerras púnicas, vemos que... Púnicas, qué casualidad. Sí. Vemos que el presidente Putin utiliza los mismos argumentos, hablando de un país que está agrediendo o que es agredido, amenazando a los países que puedan defenderlo con el peor de los males, pero estamos hablando de un país con un poder nuclear tremendo. Tremendo. Y yo también hago un símil con lo que pasó en la crisis de los misiles del año 63 con Cuba y Estados Unidos. Yo, francamente, quedo asustado. Salíamos de Guatemala y estamos en Guatepeor. Sí. Salimos de la pandemia y yo, de verdad, Juan, no sé qué pasará de aquí a una semana. He escuchado hoy al presidente Sánchez
a Boris Johnson, al presidente Macron, Sí. al presidente Biden, y no sé qué va a pasar con nosotros. Te lo digo muy en serio, ¿eh? Pues el No tiempo sé nos si lo la dirá. semana que viene, no sé si la semana que viene estaremos aquí, Sí, hay que estar. pero espero de verdad que esos dirigentes nuestros que tanto han luchado contra la pandemia sienten la cabeza, tanto de un lado como de otro, y vuelvan al diálogo, vuelvan a la paz. No puede ser que el año 2022 estemos hablando de una guerra aquí en Europa. A mí, francamente, creo que estoy en una pesadilla continua desde hace 2 años y no sé, francamente, hoy me estoy totalmente despistado, Sí. no pensé que íbamos a llegar a esto, pensé que el diálogo y la diplomacia iban a ganar, pero por desgracia no es así. Parece que no. Bueno, el tiempo nos dirá cómo se resuelve esta crisis que ya ha generado o ya ha parido en conflicto bélico y callan las personas y hablan las armas. Doctor, para finalizar, comparto plenamente su reflexión, pero para finalizar, a ver si finalizamos, bueno, pues con una sonrisa. Doctor, ¿a usted le gusta el tren? El tren, Viajar en tren. a mí siempre me gustó más viajar, lo siento mucho por ti, en autocar. Oh, me acaba de Sí, fallar, me acaba de el fallar tren, no, el tren, completamente. bueno, vale, hay un tren que sí me gustaba mucho, Sí. era el Carreño. Ah, bueno. El Carreño, que era el tren de Feve que iba desde Candás hasta Viles, pasando, desde Gijón, perdón, a Viles, pasando por Candás, sobre todo cuando pasaba por el Tranquero, Sí. uno pasaba mucho miedo, ahora es un paseo, Sí. y además un tren, el tren de Feve, el Carreño que se llamaba, que incluso llegó a Hollywood, querido amigo Juan. ¿Así? Sí, en la película de Garci, Ah, claro. Volver a empezar, Antonio Ferrandis y Encarna Paso están recordando su juventud. Sí, sí, sí. Y dicen, ¿te acuerdas aquella vez que estábamos en la playa de Perlora y pasó el trenecito de Candás? Claro. Así que ya ves. Claro, ya ves. claro. Candás incluso se ha ganado un Oscar. Tal cual, al menos ha participado en él. Pues doctor, le invitamos a que ahora, después de la publicidad, se quede con nosotros porque vamos a conocer el tren por dentro. No lo que es la máquina, no lo que es los coches, los vagones, no. Vamos a conocer más de cerca cómo se forman los maquinistas, las personas que llevan el tren, ya sea de mercancías, de pasajeros, de lo que haga falta o de maniobra. Pero vamos a conocer de cerca cómo se forma un maquinista. Le vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Me apunto, me quedo aquí tomando nota. Voy a ver el reportaje. Efectivamente, no puede ser de otra manera. Nos vemos el jueves. Un saludo a usted y a toda la gente de Candás. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de Asturias Televisión. Eso, desde Candás. Gracias. Bueno, pues ya lo veían. Palabras acertadas siempre del doctor Alain Fernández. Nos vamos a publicidad y en un momento, lo dicho, ¿cómo se forma un maquinista? Bueno, pues ahora lo van a conocer de primera mano y además aquellos que estén interesados lo van a tener muy cerca. Los cursos comienzan a impartirse en Oviedo. Hasta ahora. Continuamos adelante el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de comunicaciones y empleo, de comunicaciones ligadas íntimamente a la formación y al empleo. Vamos a hablar de trenes. El transporte ferroviario es tremendamente importante, no solo en España y Europa, sino también el mundo. Pero no vamos a hablar del tren en sí, sino de los profesionales que hacen que todo funcione, pues desde maquinistas al resto de plantilla que viene aparejada al mundo del tren. ¿Dónde se forman? ¿Cómo se forman? Bueno, pues ahora en Oviedo se impartirá en muy pocas fechas el curso de maquinista. Para hablar de todo este tema, para hablar de todos estos asuntos, creo que ya tenemos al otro lado de la línea a Juan Manuel Rivas. Él es director de CEF, que es el Centro Europeo de Formación Ferroviaria, al cual ya saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches. Encantados. Encantados de saludarle. Vamos a comenzar por conocer, bueno, pues, qué es y qué ofrece CEF. Bueno, pues CEF es un centro de formación exclusivamente ferroviario, que además está homologado, por tanto, toda la formación que damos está avalada y homologada
por el Ministerio, en este caso, de Transporte. Anteriormente era el del Ministerio de Fomento. Pero has comentado una cosa al principio en la introducción que me parece muy interesante. Hay muchos profesionales y todos ellos, buena parte de todos ellos, cuando tienen que ejercer su labor, lo tienen que hacer con un título habilitante, con un permiso, con una habilitación. Sí. Esa habilitación, además, la otorga el Ministerio, a veces directamente, como en el caso de maquinistas, también indirectamente a través de ADIF o de empresas ferroviarias. Bueno, pues para poder conseguir ese título, tienen que formarse y examinarse después, posteriormente. Bueno, esa formación es la que damos en CEF, tanto para maquinistas como para otro también un número importante y grande de trabajadores, porque mover un tren, como también decías en la introducción, requiere mucho personal, muchísimo. Mira, si queremos salir de aquí de Madrid a Oviedo en tren, por la cantidad de trabajadores que hacen falta y puestos distintos, es enorme. Bueno, pues muchos de ellos necesitan ese título y ese es el que damos nosotros. Correcto. No sé si me he explicado, Juan. Perfectamente. Lo que sí nos gustaría también conocer, ¿a quién están dirigidos estos cursos? Es decir, ¿quién puede presentarse si hay que cumplir algunos requisitos especiales? Pues mira, si quieres nos centramos con el de maquinistas, por eso de que es un curso que vamos a empezar el día 4 de abril allí en Oviedo. Es una sede que tenemos desde hace mucho tiempo, que hemos impartido otro tipo de formación más dirigida a trabajadores de empresas que están manteniendo la vía, que es otro tipo de personal que requiere esta titulación, este tipo de habilitaciones, pero en el caso de maquinistas va dirigido a todo aquel persona independiente, no tiene que estar trabajando en una empresa afincada o vinculada con el sector, que tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser mayor de 20 años, tiene que tener una titulación académica equivalente a bachiller. Hay muchas equivalencias, eso en nuestra página web se puede enterar. Tiene que dominar el idioma español y tiene que pasar una prueba psicofísica. Es importante porque, bueno, también hay unas condiciones en unos centros médicos homologados, no vale cualquiera. Tiene que tener buena vista, evidentemente, y una cosa importante, Juan, que me gustaría recalcar. Esta profesión está totalmente enfrentada con alcohol y con drogas, entre otras cosas porque pasan continuos inspecciones y controles de alcoholemia y drogas durante su periodo también de formación, pero sobre todo un periodo profesional, cuando ya son maquinistas. Cuando ya son maquinistas, lógico. Entiendo que actualmente es un mercado abierto también a las chicas. Sí, no hay ningún tipo de problema y de hecho cada vez hay más. No es un grupo todavía mayoritario, ni mucho menos. Para que te hagas una idea, Juan, los cursos nuestros son de 25 personas, 25 alumnos. A veces hemos tenido hasta 8, otras veces tenemos solamente una chica. A todos los tratamos bien, a ellos y a ellas, pero todavía queda mucho por avanzar en este campo. Les tiene que atraer. Yo sé que a las chicas les atrae más ser, por ejemplo, maquinista de AVE, que es más cómodo, que el de mercancías también, que es una salida también importante en este sector. Sin duda. Apelando a su experiencia profesional, ¿qué condiciones debe reunir un buen maquinista? Bien, aparte de esas, para poder acceder al curso y después a la profesión, hombre, hay que pensar qué es lo que está haciendo el maquinista, que es llevar un tren, bien sea de viajeros, con lo cual, fíjate, la responsabilidad que tiene, como de mercancías. Al final está solo en la cabina. Por supuesto, tiene que interrelacionarse con el jefe de estación o con el responsable de circulación, con más personal, pero es el jefe. Y tiene que tener un dominio del reglamento importante, del conocimiento de la máquina, del conocimiento de las líneas. Pero más allá de ese conocimiento, lo que tiene que tener es un grado de responsabilidad grande. Nunca bajar la guardia. De hecho, hay una asignatura que se llama factor humano, que es importante, porque ahí lo que se intenta es evitar
bueno, pues accidentes, incidentes, a veces algunos basta que tengas un error para que sea mortal. Maquinistas o, por ejemplo, aquellos que están trabajando en electrificación. Sí. Pensemos los voltios que van en las catenarias. Cualquier error pues supone pues un trágico accidente, muerte, vaya. Claro. Entonces tiene que ser muy riguroso, escrupuloso con su trabajo, puntual, por supuesto. Tiene que ser buen compañero también. Pensemos que ese puesto de trabajo, que es una locomotora, cuando uno se baja, va a subirse tu compañero, tienes que dejarlo en condiciones y, bueno, pues ser honesto, como siempre, pero dentro y fuera del trabajo. ¿Cuál es, hablaba usted ahora de las asignaturas, ¿no? ¿Cuál es la duración del curso? ¿Qué materias se imparten? ¿Incluye prácticas? Sí, bueno, son cursos que están muy regulados y controlados también y supervisados por el Ministerio, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Sí. Los programas formativos los aprueban, incluso aprueban también las tarifas. Si quieres después te cuento un poco las tarifas como son. Pero el curso dura un año aproximadamente, son 1.150 horas, repartidas en 650 horas de teoría y 500 horas de prácticas, de las cuales al menos 200 y pico, por no liar a tus televidentes, son de prácticas en vía, que se hacen reales con empresas que están operando, bien sea de viajeros, pero sobre todo nosotros trabajamos mucho con mercancías, porque pensamos, primero por la necesidad que tienen y porque el maquinista de mercancías está muy bregado. Realmente es la conducción por excelencia en el sentido que le pasa de todo. Y el que es buen maquinista de mercancías lo va a ser de cualquier, de viajeros, tanto de cercanías como de AVE. Hay prácticas, evidentemente, como he dicho, y las materias pues son mucho, se basa el pilar, es el reglamento de circulación ferroviaria. Lo tienen que dominar. Claro. No solamente en condiciones normales, sino en condiciones degradadas, de conducción degradada. Y en ese caso nos apoyamos muchísimo desde el 2013 en simuladores ferroviarios que desarrollamos aquí, con ayuda externa obviamente, en el centro y que nos permite formarles más y mejor, porque no todo, afortunadamente, ocurre en la vía, en las prácticas, pero si pasa algo, tienen que estar bien entrenados y conociéndolo. Por supuesto, hay materias de material motor de la locomotora, tienen que conocer las locomotoras que van a utilizar, la infraestructura ferroviaria, el tipo de líneas, cada línea tiene sus peculiaridades, sistemas de seguridad que hacen que el tren vaya más seguro, más allá del factor humano, que es el maquinista. En fin, bueno, hay un montón de... Pero todas ellas son apasionantes, ¿eh? Al que le guste, pues va a disfrutar primero de la formación y después de la profesión. Claro. Bueno, muy importante también, entiendo, interesante de conocer qué grado de inclusión laboral tienen los alumnos una vez finalizado el curso. Pues mira, ahora mismo este sector, yo no sé si habrá más de uno, pero este tiene paro cero. Es más, hacen falta maquinistas y hacen falta personal de todo tipo en este sector. Maquinistas faltan muchos, de verdad. Por tanto, todo aquel que hace el curso, un año de duración, el curso cuesta 21.000 euros aproximadamente, es un precio estándar que además aprueba el Ministerio. La ventaja que tenemos nosotros o que aportamos desde el principio, desde que empezamos, es la financiación a través de un fraccionamiento es mensual el pago, con lo cual siempre, pero ahora yo creo que con más motivo viene bien, es una ventaja y viene muy bien pues para los bolsillos de esa persona que para poder hacer el curso ha tenido que dejar de trabajar o no tiene trabajo o tiene que apoyarle su familia y bueno, pues es un precio alto, esos son cursos caros, las prácticas son caras, pero lo que está claro es que cuando acabe lo va a rentabilizar todo ese esfuerzo y ese dinero de inversión, porque va a conseguir trabajo de forma inmediata. De hecho, fíjate, Juan, a veces las empresas con las que hacen prácticas, pues están en esas mismas prácticas observando
a esos maquinistas futuros para que en cuanto acaben el examen de oficial y obtengan el título, engancharles ya a su empresa con contrato indefinido y estable. Claro. Tienen ustedes sedes en algunas de las principales ciudades españolas. Ahora en Oviedo también se va a impartir este curso de maquinista, en la calle Concepción Arenal, en la zona del Centro Cívico Comercial de Oviedo. Bueno, pues, ¿cómo surgió la iniciativa de decir, oye, vamos también a impartirlo en Oviedo? Sí. Pues mira, por la misma razón que intentamos facilitar el precio, también intentamos facilitar la sede para evitar que la gente se desplace a Madrid, por ejemplo, que es donde está más centralizado todo. El primer centro que abrimos fue en Valencia, Sevilla, estamos en Zaragoza, en Bilbao. Zaragoza, por ejemplo, no tenía centro de formación, ni siquiera Renfe. Y en Oviedo nos parecía un punto estratégico. Asturias, y además Asturias yo creo que está castigada por el tema laboral. Me parece que abrir esta línea y esta posibilidad a los asturianos es importante, y evitar que se tengan que acercar pues a Madrid, por ejemplo, pues también es importante. Por supuesto, las prácticas no van a ser siempre en Oviedo, en Asturias, porque se tendrán que desplazar, que eso también es una ventaja, porque les va a permitir conocer otras líneas, otras empresas y otras locomotoras, con lo cual el bagaje y la riqueza en la formación práctica va a ser mayor. Pero por lo menos esos 6 meses y pico de formación teórica lo van a poder realizar en Asturias. Y esas prácticas con el simulador nuestro, que también tenemos en Asturias, simultaneando con la conducción de tren, también se haría en Oviedo. Está muy céntrico, la verdad que bueno, los que no somos de Oviedo y lo tenemos Asturias como paraíso de escape, pues también teníamos ganas de tener ahí una sede. La tenemos desde hace tiempo. Damos, como te decía antes, formación a otro personal de empresas ferroviarias, pero queríamos iniciar un curso de maquinistas. Creo que es una gran oportunidad. Claro. ¿Con qué profesorado cuentan para impartir este curso? Pues mira, la plantilla de CEF ahora en nómina somos 29. Tenemos colaboradores externos alrededor de 10. De los 29, evidentemente, no somos todos profesores, pero la mayoría sí que lo son, y todos tienen, casi todos, prácticamente todos tienen experiencia y dilatada ferroviaria. Hay gente que se está introduciendo, que los estamos introduciendo pero la base, el reglamento, el material motor, el remolcado, todo eso lo dan personas que llevan ya mucho tiempo. Nosotros llevamos desde el 2008 como empresa ferroviaria, como empresa de formación ferroviaria, dando cursos de maquinistas, llevamos desde el 2012, que fue cuando empezamos, y ya este año alcanzaremos la cifra de 1.200, formados solamente de maquinistas. De otra serie de formación, más de 5.000 ya. Ahí es nada, con lo cual, experiencia tenemos. El porcentaje de aprobados hasta ahora de esos 1.200 en estos 10 años, pues es de un 95%, y además es una cifra que, como estamos hoy precisamente con una auditoría de calidad, pues la tengo reciente, y bueno, queremos, pues si podemos alcanzar el 100%, pero vamos, siempre queda un porcentaje. ¿Cuál es el número máximo? Nos gusta la formación. Sin duda. Dime, perdona. Sí, perdón. ¿Cuál es el número máximo de alumnos para los que se imparte el curso? Es decir, ¿son grupos reducidos? Sí, no son más de 25. La cifra creemos que ideal es 25. Más nos parece que ese seguimiento personal que hacemos con cada uno de ellos se escapa un poco. Tienen un tutor, hay un seguimiento, hay además formación complementaria de prácticas complementaria y además tutorizada. Y pensamos que 25, bueno, y además no es que pensemos, la realidad y la experiencia nos dice que subir de 25 es demasiado, y bueno, pues bajar pues tampoco, porque la verdad es que hay demanda, con lo cual es importante. Y las aulas están preparadas para 25, tal y como están homologadas en el Ministerio.
El mundo de las comunicaciones ferroviarias se desarrolla, supongo, usted me corregirá si me equivoco, pues actualmente con una tecnología puntera. Entiendo que sería solo comparable a la formación de los pilotos de Iberia o a la formación de los capitanes de barco de los cruceros, ¿no? Sí, O de los sí, cargueros. ¿Qué papel sí. juega la tecnología y con qué tecnología cuentan ustedes para formar a esos alumnos? Mire, creo que lo comentaba al principio, Sí. contamos en todas las sedes con simuladores ferroviarios. El simulador es una herramienta Mm, fundamental, pues lo fue y lo sigue siendo en el sector aeronáutico y lo es en el sector por- mm, naval, en este caso. ferroviario. Sí, sí, no, y naval también. De Ujú, hecho, cada vez los simuladores navales bueno, son enormes y la ujú, verdad es que para entrar a un puerto pues hacen falta, eh, hay simuladores que impresionan. claro. El sector ferroviario no puede ser menos, tiene una tecnología por detrás el sector ferroviario tremenda y bueno, pues lo que estamos haciendo es desarrollar nuevos simuladores. De hecho, Ujú, el año pasado estrenamos un simulador de RTMS. El RTMS es un sistema de seguridad en el que prácticamente podría ir el tren solo. Es el sistema que se pretende implantar en toda Europa ujú, y bueno, pues en este campo España es pionera y además fundamental. Tenemos en España, que mucha gente no lo sabe, el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria que pertenece al CEDEX, que es el más importante del mundo. ujú, Y presumimos poco de las cosas tan enormes y tan sí, buenas que se hacen aquí. es verdad. Nosotros empezamos con 2 simuladores en el 13. Ahora tenemos en todas las sedes y hemos ampliado con el simulador de RTMS, el que se utiliza para eh, conducir un AVE. Ujú, ujú. Es el sistema de los trenes de alta velocidad, por ejemplo, y de algunas Precisamente, cercanías también. claro, precisamente del tren AVE quería preguntarle, ¿no? España cuenta y va a contar con una amplia red de alta velocidad. ¿Los alumnos pueden llegar a pilotar, bueno, pues en su futuro laboral, un tren AVE? Ujú. Sí, vamos, de hecho, nosotros formamos maquinistas versátiles, maquinistas que con su título después la empresa ferroviaria les contrata ¿Mm? y ya les forma, pues para, si es una empresa de mercancías, pues para mercancías, para AVE, para viajeros, etcétera. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar formación para, bueno, para maquinistas, Ujú. pero que algunos están más orientados y sabemos porque van a hacer las prácticas en empresas de mercancías, pero también vamos a empezar un curso para donde van a hacer prácticas en alta velocidad. Hay Ujú. empresas, Renfe ya no está sola, ya hay otras empresas competidoras de alta Sí, velocidad, ya todos las conocemos, sí. pero más allá de alta velocidad, yo insisto, sigue habiendo empresas ferroviarias cada vez más que transportan mercancías. Es otro tipo de conducción, pero la infraestructura es la misma. Hay diferencia, hay sistemas de seguridad distintos, pero ese maquinista que sale de nuestras escuelas y que aprueba en el ministerio, al final puede ser contratado Mm, por cualquier empresa ferroviaria que opera en España. claro. Este título de maquinista que ustedes van a impartir ahora en Oviedo, ¿habilita también para trabajar en otros países fuera de España, más allá de España? Ujú. Sí, hace poco tiempo la, la Unión Europea sacó el título de licencia de maquinista. Ujú, Es licencia que tiene carácter europeo, es ujú, decir, esa licencia todos los países integrantes de Europa la reconocen como formación válida. mm, Obviamente, si vas a trabajar en Francia tendrás que saber francés y en Inglaterra, pues obviamente el inglés. Pero ese título que damos aquí se reconoce en toda Europa. Después tendrá que estar contratado por una empresa y esa empresa le seguirá formando como maquinista con sus sistemas de su normativa particular. ujú, ujú, Pero sí que hay un título ya por fin de licencia ferroviaria europea. claro. Y es importante, ¿eh? Porque yo creo que todo va encaminado y encauzado a que haya un tren
esos ejes ferroviarios que estamos hablando de que pues, se puede ir desde Algeciras pues hasta Suecia, hasta Alemania, que llevemos todas nuestras mercancías sin necesidad de transportarlo prácticamente todo por carretera. Además está Europa 2030, que una de las directrices es bajar las emisiones de CO2. Claro. Y están insistiendo mucho en el tema de ferroviario. Entonces, bueno, pues hay que apostar. España tiene que apostar más y con más fuerza, porque es un potencial. Juan, para que te hagas una idea, nosotros en mercancías solo se transporta el 3% en ferrocarril, por ferrocarril. Básicamente todo es carretera. Eso es lo que tenemos que dar un vuelco, porque en Europa la media está en torno del 18 y 20%. Claro. Y hay zonas de Europa que llegan al 30%. Claro. Nos queda mucho recorrido, por eso es un sector, y yo insisto, que va a crecer enormemente. Lo está haciendo ahora poco a poco, pero se tiene que poner a la altura de Europa. Claro, un sector con futuro y hay que multiplicar, sin duda, esa red ferroviaria. Falta profesionales. Claro, claro. ¿La formación es presencial en el curso? ¿Se complementa también online? Sí, es presencial porque obligatoriamente ha de ser presencial. Hubo y ha habido unas excepciones por el tema del COVID, ya ha pasado y esperemos que no vuelva, pero ahí sí que se hizo a distancia. A distancia, pero muy controlado. Nosotros tenemos una plataforma que la utilizamos para poderlo hacerlo, seguir dando formación durante la pandemia, pero la seguimos utilizando como complemento de formación para llevar las tutorías, para dar más formación complementaria y para hacer un seguimiento y un control de los alumnos más exhaustivo. Y la verdad es que estamos contentos con ella. Claro. España es, después de Suiza, el país con la orografía, por paradójico que parezca, ¿no? Pero España es, después de Suiza, el país con la orografía más complicada en toda Europa. Claro, una vez pasamos los Pirineos, quitando algunas zonas, todo es una llanura, todo es llanura o estepa. Esto dificulta también, es un grado más de dificultad para los profesionales, para los maquinistas, por ejemplo, para los profesionales del ferrocarril, y hace que la formación tenga que ser aún más exhaustiva? Bueno, yo no diría tanto. A ver, sí que te tienes que adaptar como maquinista pues, a la orografía, a las declividades que tienen. El maquinista, por ejemplo, de AVE lo tiene más fácil porque el tren de alta velocidad no puede subir ni bajar muchas pendientes. Pero, por ejemplo, el de mercancías, cuando tiene que subir un puerto, pues tiene que saber manejar muy bien la locomotora. Lleva 1.200 toneladas, entonces es importante. Pero la dificultad, porque España es verdad que es como un pequeño continente, y en este caso además con una orografía complicada, eso lo que dificulta sobre todo es el desarrollo y el crecimiento de este sector. Porque y ahí España sí que tiene que apostar fuerte y tomárselo más en serio, poner dinero, vaya, porque tendría que cambiar y adaptar esa red que hay, sobre todo de mercancías, precisamente para que fuese más operativa. Hacer estaciones de carga y descarga mucho más largas, poder que los trenes alcanzaran los 750 metros, como en Europa. Aquí es imposible tal y como está. Y la dificultad yo creo que es más para los políticos, que tienen que tener claro que hay que hacerlo y apostar por ello. Para formación, bueno, con la práctica, que para eso está la formación práctica, se solventa bien, no hay dificultad. Claro. Bueno, para finalizar y a modo resumen, para aquellas personas que nos estén viendo, ya sea los vocacionales, que desde pequeños, porque no sé por qué, a todos los niños parece que el tren les encanta, o para aquellos que dicen, oye, quiero buscarme un futuro laboral estable y bien remunerado. ¿Por qué orientar el futuro hacia el ámbito ferroviario? ¿Por qué elegir CEF? Bueno, el ámbito, ¿por qué orientarlo al ámbito ferroviario? Yo creo que, Juan, con todo lo que has comentado y yo he intentado ampliar, yo creo que debe de estar claro. Es un sector que está surgiendo con mucha fuerza
que aún más se liberalizó, a partir de que se liberalizara el mercado y que ya Renfe no fuera único, hay más empresas y todas necesitan maquinistas, pero es que tiene que crecer, con lo cual es un sector para apostar, para invertir tiempo y dinero y trabajar de forma inmediata. Trabajo estable y fijo. ¿Por qué CEF? Bueno, me lo pones fácil. Sí. Primero porque tenemos gran experiencia, somos ahora mismo prácticamente la empresa de formación privada más antigua. Hemos formado a mucha gente, ya te he comentado que de maquinistas 1.200, el factor de aprobado es importante y siempre apostamos por ir un poquito más allá. A nivel tecnológico, pues fuimos el primer centro que desarrolló un simulador ferroviario a nivel privado. Y ahora hemos sido el primero también que lo ha hecho a nivel de RTMS para el AVE. Estamos ahí, tenemos un equipo fijo y sobre todo tenemos vocación de formar y solo formamos, y es importante, al personal ferroviario. No hemos querido abrir otras áreas de formación porque es suficientemente grande, amplia y compleja esta formación como para disipar la atención con otras cosas. Sí, hemos abierto desde el 2020 la posibilidad de formar y estamos formando a opositores para DIF, que también es una entidad a veces desconocida pero importantísima, es la que administra todas las infraestructuras ferroviarias en España, está necesitada de personal. Estamos hablando que hasta el 2025 van a necesitar reponer 6.000 nuevos trabajadores y estamos ayudando pues, a preparar a esa gente para que apruebe la oposición. Y ahora, próximamente, también nos enfocaremos a la oposición de Renfe para operadores comerciales. Entonces, bueno, estamos cercanos, tenemos sede ahora en Oviedo también y además encantados y bueno, pues muchas ganas y vocación de formar. El curso maquinista arranca el día 4 de abril. Perfecto. Perfecto, pues ya lo saben, para aquellos que buscan pues un futuro laboral estable, bien remunerado, con una formación de garantía, pues el mundo del ferrocarril les abre las puertas con CEF, con el Centro Europeo de Formación Ferroviaria, que están en el Centro Cívico Comercial, oficinas 18 y 19 y la calle Concepción Arenal sin número, muy cerquita de lo que es el Centro Cívico. Juan Manuel Rivas, director de CEF, del Centro Europeo de Formación Ferroviaria. La preinscripción ya está abierta, ahora en la publicidad, pues podrán ver cómo realizarla. Y simplemente agradecerle que haya estado con nosotros esta noche acercándonos, pues ese mundo del tren y de los profesionales del tren, que a fin de cuentas son quienes les dan vida a las vías y a las máquinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por invitarme, un placer y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tenían. Para aquellos que estén interesados, más información, ahora dentro de un momento, en la publicidad, en los anuncios, pues tendrán todos los datos acerca de cómo tener más información de este curso de maquinista e incluso dar el paso adelante y apuntarse y ser, pues en el futuro un maquinista de vía férrea en España. Nos vamos a publicidad, como decíamos, y a vuelta vamos a continuar con el mundo del tren, que hoy es pues uno de nuestros grandes protagonistas. Vamos a hablar de los distintos museos del tren. ¿Con quién? Pues con el catedrático de Historia, José Girón, que ha escrito un libro que versa precisamente acerca de eso, de los museos del ferrocarril que en el mundo están, que en el mundo hay y que son tremendamente atractivos. En un momento estamos de vuelta. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Decíamos que veníamos de hablar de trenes y continuamos hablando de trenes. Si hace un momento hablábamos del futuro de los profesionales de las infraestructuras ferroviarias, pues ahora vamos a hablar del pasado albergado en los museos del tren. Pues tengo sobre la mesa este libro, Museos del Ferrocarril, cuyo autor se encuentra esta noche con nosotros. Es el catedrático de Historia José Girón. Que se ha recorrido
en las páginas y nos invita a recorrer pues, los principales museos del ferrocarril que en el mundo están y que en el mundo hay, ¿no? Porque el tren, lo decíamos antes, quizás es algo que nos seduce desde pequeños. Bueno, pues durante años fue el sueño de muchos niños tener un tren de estos que se movía solo por casa prácticamente. Hay ya mayores que reproducen unos circuitos verdaderamente fantásticos a los que no les falta ni lujo de detalles. Y viajar en tren, sin duda, bueno, pues es una experiencia muy agradable, ya sea en pequeño recorrido, en corta distancia o en larga distancia. El tren es hasta romántico, si nos apuramos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los distintos museos del ferrocarril, vamos a ver imágenes de algunos de los mismos y vamos a charlar acerca de este libro con el profesor José Girón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo nace la idea de poner en marcha este libro, Museos del Ferrocarril, además tremendamente ilustrado? Bueno, es una larga historia por una parte y luego muy corta por otra, ¿no? Sí. Yo nací en Oviedo, pero mis padres eran de Zamora. Y desde pequeñito, desde muy pequeñito, 2 años, me llevaban todos los años por Navidades y por verano a Zamora. Íbamos, mi padre no tenía coche, nunca tuvo, y entonces íbamos en el tren. Y yo desde, acabas de decir tú, me enamoré de aquellas locomotoras de vapor que entraban en la estación del norte de Oviedo. Íbamos hasta Viña del Campo y ahí hacíamos transbordo, cogíamos otro tren, una locomotora más pequeñita que nos llevaba hasta Zamora y luego regresábamos. Y así pues durante muchos, muchos años, hasta casi los 18 años que abandoné a mis padres y ya hice por mi cuenta mis viajes, ¿no? Pero entonces siempre con ellos y fui enamorado siempre del tren. Fui tomando notas de todos mis viajes, yo he visitado muchos países en el mundo y siempre el tema del tren estaba ahí subyaciendo, ¿no? Y siempre que pude visité museos de ferrocarril, ¿no? Y fui tomando notas y fotografías. Hace año y medio, solo año y medio, se me ocurrió, que nunca lo había pensado, nunca, escribir un libro sobre museos del ferrocarril. Entonces eché mano a mis fotografías antiguas. Todo lo que había, ¿no? Y a mis notas, y bueno, y ahí salió ese libro, ¿no? Claro, claro. Un libro que nos invita, como decía yo, bueno, pues a recorrer museos en Londres, en York, en Viena, en Utrecht, en Santa Clara de Cuba, en Gijón, hay un museo del ferrocarril fantástico, maravilloso, del que hablaremos, Buenos Aires, Estambul, Turquía, Budapest, Alemania, en Alemania hay varios, bueno, pues Hungría, Paraguay, Rusia, Jordania, bueno, pues Polonia. Prácticamente es una vuelta al mundo en tren. Bueno, tanto como vuelta al mundo no, pero bueno, sí, un poco, una pequeña vuelta. Sí, son 30 museos, 30 museos de 15 países. Bueno. De 15 países, hay algunos que, por ejemplo, no sé, Gran Bretaña o Alemania o Turquía, hay 3 museos en cada uno de esos países, 3 en Rusia, bueno, hay 6 de España. Y una de las cosas que más me impactó ya desde el principio fue cuando en el año 84, que ya llovió, fui expresamente a York, al norte de Inglaterra, a visitar el Museo Nacional de Ferrocarriles, está en York, y me enteré allí, en el año 84, que entonces en Gran Bretaña existían 80 museos de ferrocarril en Escocia, Gales y Inglaterra. Bueno, basta comparar con que el año pasado, el año 21, en España había 14. No está nada mal tampoco, ¿eh? Cuidado. Bueno, yo creo que es una vergüenza nacional, una de tantas. De 80 a 14, bueno, pero hay que tener con 40 años por el medio. Pero hay que tener un dato en cuenta. Les debía de dar la cara de vergüenza a nuestros políticos. Eso sí, por eso y por muchas otras cosas. Pero hay que tener una cuestión en cuenta. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y estudiaba en el colegio, en el EGB, en el desaparecido EGB, te ponían un mapa de Inglaterra, un mapa de Alemania, un mapa de Francia y un mapa de España. Y te ponía en color, en tal año, cuántos kilómetros de vías férreas había. Y mientras que en Inglaterra era desproporcionado el número, en España había Barcelona-Mataró, que era la primera línea, creo, que se fundó, o que se puso en funcionamiento en España. Barcelona-Mataró. Mientras que Inglaterra estaba llena, y Alemania, y Alemania y Francia.
en España era Barcelona-Mataró y no había más. Entonces, claro, si entramos tarde en el mundo ferroviario, entramos tarde en los museos ferroviarios, ¿no? Bueno. Digo yo, no sé si se sigue estudiando lo de Barcelona-Mataró. Sí, yo al menos a mí me quedó. Sí, bueno, claro, el tema, ¿no? Quizás se estudiaba más en el EGB que se estudia ahora, cuidado. Sin duda ninguna. Sin duda ahora ninguna. no se estudia nada. Entre poco y menos. Bueno, de estos museos, ¿cuál es el que más le ha sorprendido? Bueno, yo creo que hay tres, a mi juicio, que son las joyas, ¿no? Sí. de los museos, de lo que conozco, que os doy 30 nada más. Es el de York, en Gran Bretaña, el de Nuremberg, en Alemania, y el de Entroncamento, que está al norte de Lisboa, en Portugal. Son los tres museos, a mi juicio, impresionantes, lo cual no quiere decir que haya otros muy buenos, como el de Nápoles, de Pietarsa, en Nápoles, que es el museo también, el Museo Nacional Ferroviario de Italia, que está en Nápoles, o por ejemplo otros, como por ejemplo en San Petersburgo, que hay dos enormes museos de ferrocarril, no uno, dos. A falta de uno, dos. Vamos a hacer un pequeño inciso antes de ver las imágenes. El de Gijón, el Museo del Ferrocarril de Asturias, el de Gijón. Bueno, es un museo pequeño, pero muy bueno, y que está ahí gracias a una persona, y a su directora, Javier Fernández, que tuvo la iniciativa de echarlo a andar. Esto ha estado recopilando locomotoras, son pequeñas locomotoras, pero bueno, importantes, porque ha sido reconstruir el patrimonio industrial de Asturias, con vagones, etcétera, y coches, y no es gran cosa, porque bueno, lógicamente las grandes locomotoras no se conservan, porque están desguazados, pero él ha hecho una labor encomiable, y ahí está el museo, que por cierto yo creo que mucha gente ni lo conoce siquiera, a pesar de que está ahí a tiro de piedra, y que ya digo, es un museo muy digno, desde luego, por ejemplo, mejor que en comparación, ¿no? A otros, por ejemplo, el de Madrid, el supuesto Museo Nacional Ferroviario de Madrid, que bueno, no quiero emplear una palabra grosera, es una porquería, si es suave la palabra, frente, por ejemplo, a la de Vilanova, la de Geltrú, en Cataluña, que hay un museo espléndido en Vilanova, luego veremos algunas imágenes, y que es un gran museo. Claro. Y luego hay museos también importantes en Guipúzcoa, por ejemplo, el de Ponferrada, que es también pequeño, pero hay un museo impresionante. También han recogido todas las locomotoras que circulaban en el famoso vía ferroviaria de Ponferrada a Villablino, y muchas de ellas están activas, como en Gijón, que las tienen activas, lo cual es encomiable por parte de los directores, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, hay cosas realmente importantes, ¿no? El tren, antes de pasar con las fotos, que vamos a pasar ahora en un momento, el tren cambia, creo, un poquito la historia de la humanidad con esa revolución industrial en la que se suma el tren, cambia la historia de la guerra. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial es la primera vez que se trasladan tropas de un lado a otro del frente con inmediatez para lo que era la época, ¿no? Hay trenes que han pasado la historia, dictadores tenían sus propios trenes. Hitler tenía el tren América, un tren blindado, el tren América. Franco se desplaza a Hendaya en un tren. Los franceses tienen el vagón de Compiègne, donde hacen firmar a los alemanes la rendición, los alemanes les devuelven la patada en el mismo vagón, y luego mandan destruirlo para que no, al final de la guerra mandan destruir el vagón para que no haya una tercera. Una tercera, ¿no? Se destruye. El tren forma parte de nuestra vida, pero pregunto yo, ¿esos trenes de antes guardan ese romanticismo, no sé, esa mística que quizás los de ahora, más rápidos, más cómodos, más todo, no tienen? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Hay que reconocerlo. Evidentemente la evolución de la movilidad ha sido muy rápida en los últimos años, los últimos 50 años, y hemos pasado de esas locomotoras de vapor maravillosas, pero que hoy día son obsoletas, lógicamente, al TGV francés o a nuestro AVE español, etcétera, etcétera, a trenes que circulan a 250 o 300 por hora, o los japoneses que van a 400, y que evidentemente pues son cosas diferentes, ¿no? Claro. Pero la idea en sí misma es la misma, ¿no? Es comunicar con rapidez poblaciones entre ellas distantes, que ahora se hacen en un par de horas de Madrid a Sevilla, y que entonces se hacían en 10 horas, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Claro. Comunicar a las personas entre poblaciones. Entonces se hacía en la medida de lo posible, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que
yendo de aquí a Madrid, pues se salía a las 9 de la noche y se llegaba a las 9 de la mañana. Eran 12 horas de viaje en tren, ¿no? Ahora pues se hace en 5 horas o 4 horas y media con el Alvia, ¿no? Y quizás algún día Oviedo-Madrid esté más cerca, algún día, porque ya no hay fecha, o sea, quizás algún día. Cuando algún día nuestros políticos de uno u otro signo, me da igual, nosotros iguales, nos hagan la variante de Pajares. Sí, nos hablan. Hay un ejercicio muy sano de ver, que yo lo hice un día, es el siguiente. Pongan en Google colocación primera dovela Ave Pajares. Muy bien. Colocación primera dovela Ave Asturias. Entonces, les va a remitir a una información de prensa de por aquel entonces, no sé si era 2001, ahí puede que me equivoque yo la fecha, pero el titular te pone: colocación de la primera dovela en Pajares, Oviedo y León dentro de un año estarán a 1 hora en tren. 1 año. Creo que han pasado más de 20. Sí. No, es más, si me permites... Y subiendo. Si me permites, yo diré una cosa que es historia, ¿no? Es decir, el gobierno de Adolfo Suárez, que allí llovió, tenía previsto iniciar las obras en el año 80. Empezaron ya, estaban todos los planos preparados, etcétera. Bueno, llegó el señor Felipe González y canceló el proyecto, lo cortó, impidió que se hiciese. Tuvo que llegar Francisco Álvarez Cascos para hacer el túnel, que lo hizo. Luego el PP desapareció del mapa del gobierno de España y resulta que seguimos con el túnel que se está cayendo a pedazos por las filtraciones de agua y sin servicio. Pero yo me preguntaría, ¿qué empresa de transportes terrestres tiene tanto interés para que no se abra la variante de Pajares? Bueno, entramos ahí en otro terreno. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver las fotos. Vamos a ver si nuestra compañera Alba nos puede ir mostrando las fotos. A ver, aquí tenemos la primera, vamos a pararla. Bueno, eso es una locomotora 242 que está en el Museo de Madrid. Es una locomotora hecha, fabricada totalmente en España por la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Era una locomotora de gran potencia y gran velocidad, iba a 120, podía ir hasta 120 por hora, es de 1956, una de las últimas locomotoras de vapor, y es una, bueno, realmente con los alerones típicos del modelo alemán, de cortahumos, y bueno, pintada de verde, cuando Renfe siempre las pintaba de negro, este es un caso único. Esta ya no quemaba carbón, quemaba fuel oil. Y bueno, es una locomotora realmente emblemática que está, repito, en el Museo de Madrid, ¿no? Vamos con la siguiente. Bueno, eso está también en Madrid, es una parte, la fotografía se entera, es una parte de la cabina de una Mikado, de una 141. Ahí se ven la parte de los 20 instrumentos que el maquinista tenía que atender para el desarrollo de la locomotora, válvulas, palancas, etcétera, manómetros, y en la cabina iba el maquinista atendiendo a los instrumentos, y luego estaba el fogonero que apaleaba el carbón del tender al fogón, a la caldera, para que marchase la locomotora. Es una imagen también de Madrid, del Museo del Ferrocarril de Madrid, ¿no? Vamos con más, vamos con la tercera, en este caso, bueno, es el recorrido. Ahí está la panorámica. Bueno, ese es un coche del Museo de Vilanova, de Barcelona. Es un coche muy interesante porque está comprado por la empresa de Barcelona a Vilanova, bueno, entonces Villanueva, que es de 1878, norteamericano, que bueno, estuvo en servicio hasta 1972, casi un siglo, y bueno, se conserva en Vilanova. Es un modelo entonces, vamos, casi desconocido en Europa, porque llevaba carretones giratorios en los extremos, que todavía en esa época, en finales del 19, en Europa seguían fabricando con ejes fijos, ¿no? Y esto es un modelo realmente, lo conservan lo han restaurado y lo conservan precioso en Vilanova, cerca de Barcelona. Vamos con más. Bueno, esa es una locomotora preciosa de Paraguay, del Museo de Asunción, un museo pequeño,
en Paraguay, pero es preciosa porque esa locomotora se llama Sapucay, que significa en guaraní grito. Es una de construcción británica de 1861, la primera locomotora que tuvieron en Paraguay de Asunción a Trinidad. Es una 211, es interesante porque en aquella época de comienzos, bueno, mediados del 19, llevaban la rueda motriz muy grande, un diámetro muy grande, llevaban más que una rueda motriz. Es también interesante en la parte de arriba de la chimenea, que lleva un inhibidor de chispas, porque en aquella época eran locomotoras muy rudimentarias y a veces el humo, por la chimenea salía el humo y chispas que podían incendiar los campos por donde pasaba. Entonces lleva un inhibidor de chispas muy interesante. Es una locomotora muy sencilla, pero la conservan también como una joya, realmente perfecta. En otros países las locomotoras las desguazaron, en Paraguay la conservan. Una clase política culta. Vamos más allá. Bueno, esto es una emblemática Santa Fe, una locomotora de 1942, fabricada también enteramente en España, y es una 151. Es la locomotora más potente que se fabricó en España, el año, ya digo, 42. Es interesante porque se construyeron solo 22 unidades y tenían una gran potencia. No desarrollaba una velocidad muy grande, normalmente podía ir hasta 100, pero normalmente circulaba a 80 por hora. Pero lo que es más interesante del tema es que estas locomotoras se desguazaron todas, excepto una, que es esta, que es la única que se conserva de las 22 que se construyeron en 1942. Debería haber 10 o 12 distribuidas por toda España, se conserva una. Solo se conserva esta. Bueno, vamos con más. Bueno, esto es el Museo de York, de Inglaterra. Es una locomotora de 1868, como siempre, en este caso una 111, siempre con la rueda motriz muy alta, muy grande, un diámetro muy grande. Y luego es muy interesante el vagón salón de la Reina Adelaida, que está detrás, que es anterior, y que es interesante porque, si ven ustedes, conserva un poco, por algunos aspectos, el típico carruaje tirado por caballos, ¿no? Por ciertos aspectos conserva ese aire de las antiguas diligencias, en definitiva, ¿no? Ahora ya es de 1842, para ser exactos, fabricado, lógicamente, en Inglaterra, en ambos casos. Es el Museo de York. En Inglaterra. Vamos en Inglaterra. Bueno, esto es el Museo de Camlik, en Turquía, un museo espléndido que tiene 34 locomotoras al aire libre y perfectamente conservadas, museo espléndido, en el sur de Turquía, al lado de Éfeso, de la antigua Éfeso griega, y es una locomotora de 1943, alemana, tenía gran potencia y poca velocidad, y es interesante resaltar que esta locomotora alemana, igual que esta, se fabricaron 7.000 unidades durante la Segunda Guerra Mundial, y algún lote se vendieron a Turquía, ¿no? Turquía. Vamos con más. Es una 151. Esta es una clásica 131 de un museo de San Petersburgo. Son locomotoras, es de 1950. Es la típica Pacific, una denominación francesa, porque bueno, ellos la llamaban de otra manera. Y tiene gran potencia y gran velocidad. Solamente las empleaban para arrastrar trenes de pasajeros, y bueno, conservan algo así como 50 unidades distintas, lógicamente, en el museo son grandes locomotoras, ¿no? Sí. El Museo de San Petersburgo, ¿no? Vamos con la siguiente. Están todas al aire libre y muy bien conservadas. Bueno, esto también es desde San Petersburgo. Es un coche de pasajeros de 1902, y es interesante porque lo vendieron a los ferrocarriles chinos, y en este vagón parece ser que viajaba el último emperador, el Puyi, y que bueno, luego al acabar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, volvió a Rusia, y bueno, lo conservan, ¿no? Bueno, pues con ocupante ilustre y todo. Exacto. Vamos con la siguiente.
Bueno, esto es otra locomotora emblemática, esta del Museo de Nuremberg, en Alemania. Esta locomotora la fabricaron en 1935, es una locomotora carenada, una 232, y tiene mucho interés porque esta locomotora el 11 de mayo del año 36 batió el récord de velocidad del mundo, llegando a los 200 por hora de una locomotora de carbón, que es una cosa realmente impresionante, ¿no? La utilizaban en el trayecto Berlín-Hamburgo, que hacía los casi 300 kilómetros en 2 horas y pico, 2 horas cortas, y circulaba normalmente a 170 por hora, 175, pero llegó al récord de 200,4. Llegó a tocar los 200 y superarlos, en este caso. Vamos a ver más. Mira, bueno, esto es también el coche salón del rey Luis II de Baviera. Es un coche que también se conserva en Nuremberg. Es un coche con una riqueza ornamental impresionante. Los adornos son todos de pan de oro. Y dentro estaba todo tapizado pues, con sedas, terciopelo, impresionante, ¿no? Maderas nobles. Y es de 1860. Y hay que comentar una cosa muy curiosa, y es que en 1945, cuando entró la soldadesca norteamericana en Nuremberg, que los libraron de los nazis, los soldaditos norteamericanos robaron todos los panes de oro, las mesas, los terciopelos, las alfombras, dejaron el chasis, ¿no? Ahí está. Bueno, lo robaron todo, como hicieron después en Irak, que robaron 3.000 piezas del Museo Arqueológico de Bagdad, los soldaditos norteamericanos. Afortunadamente, 8 años después, el museo y el gobierno alemán reconstruyó fielmente el coche de Luis II, que es como hoy día se conserva, ¿no? Claro. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es una locomotora y detrás el vagón, el coche, es del Museo de Entroncamento de Portugal. Es una locomotora original de 1862, fabricada en Manchester, en Inglaterra, siempre con la 111, siempre con la típica diámetro de la rueda motriz muy alta, ¿no? Y es interesante porque esta locomotora estuvo funcionando hasta 1923, se retiró hasta el año 23, y luego en el año 52 el gobierno de Portugal la reconstruyó, la reformó, pero es la misma, es la original, la puso en activo, es decir, y luego detrás está el coche de la reina esposa de Luis I, de María Pía. El vagón es anterior, es un regalo del padre del rey de Italia a su hija cuando se casó con el rey. Es un coche de madera precioso, también no se ve aquí muy cerca, con ciertos aspectos de antiguo carruaje de por caballos, ¿no? Y se conserva en perfecto estado. Bueno, esta es una vista, a mi juicio, espectacular por supuesto que las fotografías son todas del autor, ¿no? Del museo de Pietarsa, que está muy cerca de Nápoles, en Italia, y es el Museo Nacional del Ferrocarril de Italia. Tienen 3 naves, esta es la principal, aquí se conservan 30 locomotoras, grandes locomotoras de vapor. Hay hasta 55 locomotoras luego de diésel y de eléctricas en otras naves, ¿no? Esta nave es original de 1853, que está reconstruida, está limpia, ¿no? Es, digamos, la misma nave que aquí fue la primera fábrica de locomotoras que hubo en Italia, que estuvo aquí gracias a los reyes de Nápoles, ¿no? Y bueno, es una fotografía de lo que no existe en España, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y quién es este señor? Este señor es un revisor de los ferrocarriles del Ducado de Baden, del Museo de Blumberg, al sur de Alemania, y porque hay en los museos, además de las locomotoras, hay otras secciones muy interesantes de objetos relacionados con el mundo ferroviario.
por ejemplo, maniquíes de jefe de estación, en este caso es un cobrador un revisor, un cobrador de los billetes que iban en ruta, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay gorros, uniformes, teléfonos, farolas, bueno, montones de máquinas de escribir, máquinas, teléfonos, telégrafos, bueno, montones de instrumentos que se utilizaban en las estaciones y por los empleados ferroviarios, ¿no? Por los profesionales del tren, en este caso. Exacto, Vamos con la siguiente. Ahí está con su... Bueno, este es un cartel muy bonito, a mi juicio, del Museo de Nuremberg. Bueno, yo compré una reproducción, la tengo en mi casa. Es un cartel publicitario de los ferrocarriles alemanes de los años 1920 y que es interesante a mi juicio porque, si nos fijamos, emplea tres colores, negro, rojo y amarillo, que son los tres colores de la bandera de Alemania. Negro, rojo, negro de la locomotora, rojo de la chaqueta de la señorita y amarillo del sombrero y de las flores, de la señorita, ¿no? Entonces es una combinación estética muy bonita que compré en el museo está allí, ellos tienen una colección de póster preciosa, ¿no? Yo compré ¿no? Y lo tengo ahí expuesto en mi casa, ¿no? Pues vaya recorrido que hemos hecho en un momento por la historia del ferrocarril a nivel europeo, vamos, y mundial prácticamente, porque había hasta de Paraguay en este caso. Sí. Profesor Girón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me queda solamente una pregunta. A ustedes. Sí. ¿Usted tiene tren de estos pequeñitos en casa, montado con el poblado y con todo? Bueno, pequeñito, tengo un tren que tiene 3,5 metros de largo por 1,80 de ancho. ¡Qué envidia! Porque yo tengo uno, pero solamente me lo dejan poner en Navidad, porque no hay dónde lo poner. Entonces, tengo que poner unos tableros y tal, y bueno, montar allí un poquito el tema, pero si tuviera más casa, lo montaría de manera permanente. ¡Qué envidia! En este caso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hacernos este recorrido virtual por los museos del tren. A ustedes por invitarme. Gracias. Por la gentileza de invitarme. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más, una semana más con nosotros. Volvemos el martes aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.